Bien, agradecemos al Señor por el mensaje del Evangelio explicado en estos momentos a nuestros amigos, y siempre es importante recalcar pues a las personas que esta noche nos acompañan acerca del peligro el cual usted corre y lo que ha sido informado ustedes esta noche acerca de su condición delante de Dios. Usted tiene un corazón sucio, solo hay suciedad, hay inmundicia. ¿Cómo era nuestro corazón? Pues todos nacimos contaminados ya. Todos nacimos con el pecado ya arraigado en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro corazón. Pues todos nos constituimos pecadores delante de Dios. Todo que no hay una tan sola persona en todo el planeta Tierra que pueda decir que no ha pecado o que no ha pecado. Y si dice que no es pecador y que no ha pecado, es mentiroso. Pero todos hemos pecado. La maldad viene ya, como comúnmente decimos, de fábrica, viene de fábrica de nosotros. Y es necesario, pues, el Señor Jesús quiere limpiar toda esa suciedad que se inmundicia, porque así sucio como se encuentra su alma, mi amigo, no puede presentarse delante de Dios. Usted necesita ser limpio. Y la limpieza únicamente es llevada por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que se hace efectiva en el momento en que la persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador personal. 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el punto. Usted necesita, mi amigo, usted creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados, recibirle como un Salvador personal. En exhortación a que lo haga lo antes posible. Continuamos, amados hermanos, vayamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 1. Hemos hecho un paréntesis ahí considerando testigos presenciales de Dios, el cielo y la tierra, que dan testimonio de Dios. Dios en diferentes ocasiones, Él los llama sus testigos, ¿verdad? Y estamos considerando que son testigos contra el mundo incrédulo, porque ellos hablan o manifiestan la gloria de Dios, manifiestan el poder y la verdad de Dios, y es una prueba irrefutable, es un hecho innegable, no se puede negar. La prueba, la evidencia está allí frente a nuestros ojos. Pero veíamos en Romanos que a pesar de que la evidencia está ahí, personas que no están dispuestas a aceptar y no están dispuestas a reconocer eso. Lo vimos ahí en el libro de 2 Pedro anoche, ¿verdad? Que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Estos ignoran voluntariamente. Y decíamos que la expresión ignorar ahí no es que no sepan, sí lo saben, sino que ignorar da la idea ahí de que se rehusan a reconocer o se rehusan a aceptar la realidad, y voluntariamente lo hacen, lo hacen. Y así han venido trastornando el mundo, han venido trastornando las mentes y las conciencias y el corazón de las personas con inventos, con fábulas, con explicaciones fuera de la palabra de Dios acerca del origen de todas las cosas que vemos y conocemos. Y el corazón de muchos ha sido, pues, de una u otra manera engañado. La gran mayoría, decíamos que la gran mayoría de personas en el mundo se inclina más hacia estas teorías que al relato bíblico de la palabra de Dios en Génesis. No hay mucha aceptación de parte de la gran mayoría de la humanidad en cuanto a la creación, o que hubo intervención divina para todo lo que existe. Ellos la mayoría de personas no lo aceptan, no lo reconocen, creen mejor en las cosas que todos estos hombres han inventado, ¿verdad? A raíz de su corazón entenebrecido y a raíz de que se profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Puede ser muy inteligente y puede saber mucho de este mundo, muchas de las cosas de este mundo, pero para Dios son necios, para Dios son insensatos, y para Dios es más sabio aquel que no sabe mucho de este mundo,
pero que crea su palabra, porque a lo necio escogió Dios, a lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ese es el punto. No es necesario tener gran conocimiento de las cosas de este mundo, sino que lo importante y lo básico es reconocer la autoridad dada por Dios a través de su palabra y creer que su palabra es verdad. Y así lo dice, es porque así es. Así es. Y aquel que cree esta palabra, aunque ni siquiera haya ido a la escuela, aunque ni siquiera sepa leer y escribir, pero ante los ojos de Dios es más sabio que estos que han ido a las universidades y que por el mundo son considerados genios, mentes brillantes o mentes intelectuales. Para Dios, su inteligencia y su sabiduría no tiene ningún valor, a pesar de que fue Dios mismo quien les dio ese entendimiento, ese conocimiento. Ellos no lo han sabido aprovechar, porque es Dios quien dio el conocimiento, es Dios quien da la ciencia, es Dios quien la da. Decíamos que ciencia es conocimiento con razonamiento. Ya cuando se sale de lo irracional, se vuelve o se denomina falsa ciencia. Porque si Dios dio la ciencia, si Dios dio el conocimiento, esta no le puede contradecir, ¿verdad? Si Dios dio la ciencia, si Dios dio el conocimiento, esta no le puede contradecir. Y ya si le contradice, pues ya se denomina falsa ciencia. Pero estos hombres han perturbado y han, pues, apartado el corazón de muchas personas, lo han apartado de Dios en todo el mundo y continúa siendo así, de modo que la mayoría de personas viven preocupados, haciendo y haciendo lo que quieren, total, y al cabo pues vamos a morir, somos simples criaturas que evolucionamos y vamos a morir y vamos a dejar de existir. No hay un tercer, no hay un alma, no hay un espíritu, y no somos inmortales, no somos eternos, simplemente somos pasajeros, fugaces. Y al terminar nuestra vida aquí en este mundo, se termina todo, no hay más, porque no hay ni cielo, no hay ni infierno, no existe el diablo, no existe Satanás, no existe nada de esto, todo esto es un invento para atemorizar a las personas, según sus creencias, según lo que ellos piensan y según lo que ellos han dicho al mundo. Pero, en cuanto a la creación de Dios, vimos ahí en Génesis capítulo 1, y vamos a volver a leer versículo 1 y verso 2, Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que Dios bendiga nuestras vidas, su palabra de vida es la noche. Decíamos, hermanos, en un versículo Dios dice todo lo que las personas han venido diciendo durante siglos y siglos y siglos y que nunca se han podido poner de acuerdo y que todavía no han podido comprobar nada con sus creencias y con sus teorías. Dios lo dice en un solo versículo. Y es preciso, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué más se podría decir en cuanto a la creación? ¿Qué más? ¿Qué más explicación o qué se le podría agregar en cuanto a la creación? Dice que Dios lo creó todo. Dios lo creó todo. Obviamente, pues en los versículos siguientes, Él nos detalla cómo fue que hizo cada cosa, ¿verdad? Y cómo fue ordenando cada cosa, poniendo cada cosa en su sitio, colocando cada cosa en su lugar para que esto pues pudiera funcionar y pudiera pues, ser apto para que fuese habitado. Porque recuerde ahí en Isaías capítulo 45 nos dice que Él creó los cielos y creó la tierra y la creó para que fuese habitada. Dios no es que simplemente creó la tierra, creó los cielos y creó los planetas para que estuvieran ahí. Él la creó para que fuese habitada. Entonces, que la tierra es habitada, pero para que fuese habitada, primeramente tenía que reunir las condiciones adecuadas para que pudiera haber vida en este planeta. Pero fue Dios quien lo creó. Y consideramos cuál fue el método, ¿verdad? El método que Él utilizó es que Él habló y fue así. Ese fue el método. Dios no utilizó ningún procedimiento tedioso, sino que Él simplemente habló. Y
existió. Así fue. Dijo Dios, dijo varias veces, dijo Dios, luego dijo Dios, y dijo también Dios. Esa es la expresión que se repite cada uno de los 6 días. Dijo también Dios, y al final siempre termina, y fue así, y fue así. Dijo Dios, y fue así. Dios habló, hermano. Y aquí es donde nosotros vemos el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Dios solo necesita hablar y las cosas suceden. Qué maravilloso y qué grandioso. Pensando en esto, hermanos, y ya yendo al Nuevo Testamento, podemos ver el mismo actuar del Señor Jesucristo. Solo que ya no referente a la creación, sino referente a los milagros, a los portentos y todas aquellas cosas extraordinarias y maravillosas que el Señor Jesucristo hizo en beneficio del ser humano. Y bueno, el Salvador solo decía la palabra y sucedía. Veamos algunos ejemplos que ustedes lo conocen ya, pero para que veamos San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. San Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pues lo creó, él los hizo, entonces ¿cómo no le iban a obedecer? Pero lo que vemos ahí, el Señor sube a una barca con sus discípulos y cuando van en medio de la travesía, pues se viene una tempestad, ¿verdad? Se levantó una gran tempestad de vientos y era tan fuerte el viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba para que el agua lograse o pudiese entrar dentro de la barca. Ya podemos imaginarnos cómo era la tempestad, ¿verdad? No era un viento normal, corriente, era un viento bastante fuerte, capaz de levantar toda esa agua y introducirla en la barca. Y lo preocupante para los discípulos es que no dejaba de entrar agua, ¿verdad? Las olas seguían golpeando la barca y agua se introducía, de tal manera que ya se anegaba, es decir, estaba ya a punto de hundirse. La barca estaba a punto de hundirse y el Señor Jesús estaba durmiendo. Entonces tienen ellos al Señor y dice: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? Y en el verso 39 vemos la autoridad del Señor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. No más. El Señor Jesús lo despierta, los discípulos lo despiertan. El Señor se levanta, reprende al viento y dice al mar 2 palabras: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande. Solo necesitó hablar. Solo necesitó el Señor dar una orden al mar para que éste se aquietara. Eso es su poder, eso es su autoridad, el mismo obrar, el mismo José Dios. En cuanto a la creación, ahora el mismo obrar en cuanto a sus maravillas, milagros hechos en beneficio, en esta ocasión, de sus discípulos. Nosotros, pues, cuando suceden estas cosas, estamos confiados, ¿verdad? Estamos confiados cuando se levantan esos huracanes, estas grandes tormentas, claro, nos angustiamos y nos preocupamos por toda esa gente que vive en las partes bajas
de nuestro país, pues si bebe toda esa agua va para allá y eso no se puede evitar. Lógicamente sus casas se van a inundar, pero vivimos confiados, ¿verdad? Viene un huracán, la gente se desespera, la gente se angustia, corre de aquí para allá y todo el mundo buscando de Dios, las iglesias se llenan y porque viene un huracán es un huracán muy fuerte. Pero el Señor es el dueño, es el creador de los vientos, es el creador del mar, de las aguas. Él solo necesita dar una orden. Todo se quita. Todo se quita. Se hizo, dice, grande bonanza, como que no hubiese pasado nada. No hubiese pasado. Solo necesitó hablar. Otro ejemplo, San Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Y aquí referente a la resurrección de Lázaro. San Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Nos dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El Señor simplemente necesitó llamar a Lázaro. Había muerto, había angustia en sus hermanos. Era una familia muy unida, bastante unida, muy unida. Siempre estaban los tres ahí. Si había un invitado, estaban los tres. Se repartían los peces. No hay duda que había bastante unión y bastante aprecio del uno hacia el otro. Y Lázaro, la princesa, se apoderaron de Marta y María. Se anunciaron, les pesó mucho la partida de su hermano. Entonces ellas acuden al Señor para que el Señor Jesús haga algo. Y era tanto realmente que el Señor Jesús se conmovió. Entonces el Señor Jesús, conmovido otra vez, vino al sepulcro. Porque aparte de que a Lázaro, su familia lo apreciaba mucho, sus hermanos, la gente, la otra gente lo apreciaba. Era muy querido en el lugar o en medio de la gente en la cual él se conocía. Pues todos se lamentaban y decían: este que le abrió los ojos al cielo no había comido también el carne de Lázaro. No hay duda que les pesaba también en su corazón la partida de Lázaro. Pero el Señor Jesús se conmueve. Entonces él dice en el verso 39: quitad la piedra. Marta se fue al Señor. Es de 4 días y él ya. Se dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Y en el verso 43 el Señor Jesús da la orden: Lázaro, ven fuera. No más. No necesitó más, solamente habló, dijo la palabra. ¿Y qué pasó? Verso 44: y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Es grande, hermanos, el poder, la autoridad que el Señor Jesús tiene para todo, porque Él es el Señor de todo. Él tiene autoridad sobre la muerte, no puede contener al Señor Jesús. Porque Él es el dueño, Él es el creador de todo. Él es el dueño de todo. Y Él da la orden. Lázaro había muerto hace ya 4 días. Y aquel sale nuevamente.
salió atado a las manos y los pies. Prácticamente, hermanos, con la orden dada por el Señor, Lázaro fue alzado. ¿Por qué? Porque dice que salió atado a las manos y los pies con vendas. Es decir, Lázaro no pudo haberse puesto de pie por sí mismo, ¿verdad? Estaba atado, manejado sus manos y sus pies. No pudo ponerse de pie por sí mismo. Cuando Jesús da la orden, literalmente Lázaro es alzado. El mismo poder de Dios. El mismo poder de Dios lo levanta, lo pone de pie. Y ahora de pie, Lázaro puede salir. Lázaro puede caminar. Viene con dificultades, no puede dar muy bien el paso. Pero el Señor dice desatarle y dejarle. Y aparte de eso, era una cueva. Es muy probable que hubiera quizás una altura considerada. Pero Lázaro fue alzado. El mismo poder de Dios, la autoridad de Dios, con el llamado y la simple orden de Lázaro, ven fuera. Lázaro sale. Y así, el poder de Dios manifestado en todo. Y así, si ustedes registran los milagros que el Señor Jesucristo, Él solo necesitaba decir la palabra. Y sucedía. Dice así. Aquel hombre paralítico dijo, aquí te digo, levántate, toma tu lecho y ya. Levántate, toma tu lecho y ya. Y aquel paralítico, y así. Todo lo que el Señor Jesús quiso, solo necesito decir la palabra. Hermanos, lo que queremos recalcar aquí es que nosotros consideremos el Dios que no es un Dios para nada pequeño. No es un Dios limitado. No es un Dios que haya algo que Él no pueda hacer o que sea difícil de hacer para Él. No, Él solo necesita decir la palabra. Y las cosas suceden. Y esa es la certeza y la seguridad que debe haber en nosotros y la confianza también en nosotros puede tener. La confianza que había en aquel centurión. ¿Recuerdan? El centurión en San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Veamos la historia también de este hombre, San Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús se maravilló por la fe de este hombre. Este hombre tiene a su siervo, quizás le apreciaba mucho, y de hecho la palabra dice que le apreciaba mucho, y vino rogando al Señor Jesucristo que le sanara. El Señor dice, yo iré y le sanaré, pero este hombre se consideró indigno realmente. Primeramente consideró al Señor un ser santo, un ser perfecto, y se vio quizás a sí mismo, se vio en su interior y se pensó que tan malo era ese Señor. No soy digno de que entre bajo mi techo. No soy digno de que entre bajo mi techo. Pero dice, solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi criado sanará. No dice el Señor, di la palabra y tal vez cuando tú digas la palabra mi criado se sana, es decir, es probable. No tenía la seguridad. En primer lugar, conocía el poder del Señor, el poder de Dios. Conocía, había escuchado quizás de los milagros que el Señor había hecho. Él lo conocía. El
Señor Jesús necesitaba decir la palabra y las cosas sucedían. Y en segundo lugar tenía la convicción también. La convicción de que el Señor podía hacerlo y iba a hacerlo si tan solamente decía. Lo dice, solamente di la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y eso, hermanos, el Señor Jesús dice, se maravilló. Porque fue una demostración realmente de fe de ese hombre. Se maravilló y dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué pasó? Bueno, pues sucedió. Dice el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Y la hora aquí da el sentido en el mismo momento, al instante. Al instante. Cuando el Señor le dice, como creíste, te sea hecho. Jesús dice la palabra, instantáneamente aquel siervo fue sanado. Lo que llama la atención aquí, aparte de la manifestación del poder de Dios, era la fe de ese hombre. La fe y la confianza. Solo di la palabra. Porque Dios necesita, solo necesita así la palabra. Y es un desafío para nosotros, ¿verdad? Señor, confiar en su poder, confiar en su autoridad, confiar en su omnipotencia, confiar y esperar. Si hay alguna dificultad, si hay alguna enfermedad, porque solo no que no hay salida, de que no hay posibilidad que se haya llegado al punto de no retorno, recordemos que tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra con solo hablar. Recordemos que tenemos un Dios que hizo maravillas, portentos asombrosos con solo hablar, con solo decir la palabra, y con solo decir la palabra el Señor puede hacer seguir haciendo maravillas en cada uno de nuestras vidas. ¿Lo creemos así? ¿Es esa la certeza, la seguridad que tenemos? Pues esa es lo que este hombre nos enseña, y lo que el Señor le carga a las personas que estaban con él, y aún en Israel allá no tanta fe. Y aún en Israel allá no tanta fe. Solo necesito hablar. Y así fue en cuanto a la creación. Muy bien, hermanos, pequeño paréntesis ahí, nos vamos a Génesis, capítulo 1, para que veamos algo también ahí importante que debemos recalcar. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, la expresión, vemos la acción ahí, la acción de creó Dios. Vemos que en las Sagradas Escrituras hay diferentes formas, o diferentes manifestaciones, más que todo en el hebreo, para referirse a la palabra crear, ¿verdad? O creó. Aquí lo que nos indica, hermanos, la palabra de Dios es el verbo en hebreo bará. Ese es un verbo escrito en hebreo bará, con B grande, ¿verdad? Así como digamos nosotros para, pero con B grande y con acento en la segunda A, bará. Y así hay otros verbos que se refieren también a la creación, pero que tienen un significado distinto. Hay varios de ellos, pero solo vamos a hacer referencia a dos de ellos que se encuentran registrados en las Sagradas Escrituras. Porque este verbo para, en hebreo, hermanos, nos da la idea de que Dios creó a partir de la nada. Es decir, que Dios creó cuando no había material preexistente, es decir, que no existía nada y Dios creó. Ahora, los otros términos que se utilizan también en las Sagradas Escrituras son distintos. Por ejemplo, está el verbo yatzá, así como se escucha, Y-A-T-S-A. Y este verbo en el hebreo significa crear de lo existente.
crear de lo existente, es decir, crear algo de algo que ya existe. Y un ejemplo de este verbo yatzá es Adán. Adán. Génesis capítulo 1, capítulo 2, perdón. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser divino. Mire, esto es yatzá, es decir, creación a partir de lo existente. ¿Qué es lo que ya existía en el momento en que Dios creó a Adán? El polvo, ¿verdad? Dios tomó el polvo, de la tierra, un material que ya existía, lo había creado anteriormente, pero toma de ese polvo de la tierra para formar al hombre, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, yatzá es crear a partir de algo existente. Está también el otro verbo, que es baná. Baná, igual, B-A-N-A. Este verbo en el hebreo significa creación con un diseño de por medio. Creación con un diseño de por medio. Y un ejemplo de eso es Eva. Eva, en Génesis capítulo 2, verso 20 al 23. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ese es baná, es decir, creación con un diseño de por medio. ¿Cuál era el diseño aquí? El diseño era Adán. El diseño era Adán. Entonces Dios toma ese diseño y de ese mismo diseño, ¿verdad? Toma hace caer sueño profundo a Adán y toma una de sus costillas, y de esa costilla pues Dios forma la mujer. Pero ya el diseño ya estaba. Obviamente fue Dios quien realizó siempre la operación. Creación a partir de un diseño. También un ejemplo en el Antiguo Testamento, la Torre de Babel. La Torre de Babel también es creación a partir de un diseño. No era la mujer persona que construyó, pero ellos ya había un diseño. Entonces, pues, creación a partir de un diseño. Pero ahora, el término bará que utiliza en Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es un término divino, ya que su único sujeto es Dios, porque describe la acción creadora de Dios. Es un verbo divino, porque ya que su único sujeto es Dios. Ya sabemos que el sujeto es el que lleva a cabo la acción. El verbo es crear y el sujeto es quien lleva a cabo la acción, en este caso Dios. Dios. Y el verbo vará solamente tiene a Dios como sujeto. Nunca este verbo está relacionado con el ser humano. En las Escrituras, este verbo nunca está relacionado con el ser humano, porque el ser humano no puede crear nada. Es más, la tierra misma y el cielo mismo no pueden crear nada. La autoridad que Dios dio a la tierra, al mar, es produjera. Dijo Dios, produzca la tierra. Hierba verde. Y al mar dijo Dios, produzca las aguas, los peces. Producen, pero no es que crean, no puede crear, sino que producen. También hay otros términos como engendrar, es lo que los seres humanos hacemos, pero es lo que Dios nos ha permitido hacer, y es lo que Dios ha permitido. Pero tanto engendrar como producir no es lo mismo que crear. ¿Verdad? No sé si me puede entender. Producir y engendrar no es lo mismo que crear.
Es simplemente criaturas engendrando criaturas, ¿verdad? O seres produciendo seres. Pero crear en el sentido original significa, hermanos, este término para es que Dios creó así sin que hubiera material preexistente, porque Dios creó cuando no había nada. Según algunos teólogos, esta definición también no la comparten mucho, decir de que Dios creó de la nada, aluciendo de que de la nada es como un espacio vacío, ¿verdad? Y Dios no necesita espacio vacío para crear. Entonces ellos mejor le han dado un significado que llamar a la existencia. Llamar a la existencia. Entonces, ya sea que crear de la nada o llamar a la existencia, sabemos que esto solamente lo hace Dios, y lo hizo Dios en el principio. Él creó todas las cosas y no tiene nada que ver con el hombre. Y el hombre, pues eso ya está, como se dice, jugando a ser Dios, pensando y pretendiendo crear, clonando personas, clonando animales, y por eso no es creación. Eso no es. El término para es que Dios creó sin que hubiera material preexistente. Él llamó a la existencia, los cielos y la tierra fueron creados. Bueno, vamos a ir explicando un poquito más de eso, nos quedamos ahí, que Dios nos bendiga por medio de su palabra.